Congreso Internacional Generación de Relevo presenta de Bogotá, Colombia, Coordinador Nacional de Jóvenes, Juan Pablo Díaz Cañas, un joven llamado por Dios para traer un cambio en su generación, llevando a los jóvenes a vivir una experiencia profunda del amor de Jesús. Cada semana convoca a multitud de jóvenes a tener un encuentro con Dios a través de la alabanza y la adoración, avivando el fuego y la pasión por Dios en sus corazones. Su mayor anhelo es ver jóvenes transformados por el poder de Dios y afectando todas las esferas de la sociedad. Con ustedes, el Coordinador Nacional de Jóvenes, Juan Pablo Díaz Cañas. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Acompáñame ahora a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. También lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Deuteronomio 5, 29. Dios dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Acompáñame al Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, verso 14 en la Reina Valera. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quiero que lo leamos en voz alta: 1, 2 y 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y el último pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 dice así, leámoslo juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Quiero compartirle una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace ya unas semanas atrás, hablando de la reforma y hablando de lo que la reforma logró y lo que ocurrió hace 500 años. Una de las cosas que la reforma hizo fue ir en contra de la iglesia tradicional, la iglesia católica. ¿Y por qué? Simplemente porque la iglesia católica se había desviado. La iglesia católica estaba en un cuento de vender indulgencias, donde a la gente se le decía que poniendo unas monedas en un cofre y recibiendo este papelito, que ya con esa era su entrada al cielo, que comprando la indulgencia cualquier familiar que estuviera en el purgatorio pasaría derecho al cielo, cualquier familiar que estuviera pronto a morir, si muriera, pasaría directo al cielo, o si ellos mismos murieran, irían al cielo si compraban las indulgencias. Y fue una época de mucho engaño. Diga conmigo: engaño. Fue una época donde la verdad de Dios se distorsionó. La iglesia distorsionó la verdad de Dios para fines lucrativos. Y Dios levanta a varios hombres. Ayer nuestro apóstol nos mencionó 3 hombres que precedieron a Martín Lutero, pero el más reconocido es Martín Lutero, quien clavó las 95 tesis. Y ahí empezó una reforma y hubo 5 postulados en la reforma. Los cantamos siempre en la canción que escribimos con el Ministerio Juvenil. Y fue que la reforma dijo: solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, y solo a Dios sea la gloria. Solo Cristo significa solo la obra de Cristo en la cruz es la que salva, nada más puede salvar. Solo gracia significa que no es por obras, no es por méritos. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que ir de rodillas a pagar una penitencia para llegar al cielo. Solo la gracia de Cristo te da acceso solo la gracia de Dios te da acceso al Padre. Solo fe significa que somos justificados por la fe. Somos declarados justos no por lo que hacemos, sino por la obra completa de Cristo. Cuando el Padre nos ve justos porque ve a su Hijo en nosotros. Solo palabra o solo escritura, como decían, significa que la Biblia es la autoridad final. Por encima de la Biblia no hay nadie.
ni nada en esta tierra. Ella es la autoridad final. Ella es la fuente de moral y de vida. Y solo a Dios sea la gloria. Era volver al centro de la adoración, que es Cristo. Volver a que la adoración no es a ídolos, no es a vírgenes, a santos, no es a imágenes, sino que solo Dios es digno de recibir la alabanza y la adoración. Eso pasó en la Reforma. Y cuando estaba meditando, el Señor me dijo: una de las cosas que la iglesia tradicional perdió y que la Reforma lo recuperó fue el temor a Dios. Diga conmigo: el temor a Dios. Por eso en esta mañana, por los próximos minutos, le quiero hablar del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Esta es una pregunta que yo mismo me hice, porque uno siempre oye en la Biblia y lee el temor de Dios, el temor de Jehová, y uno a veces piensa que que es susto, que es pavor, que es miedo, que es espanto, y le pido al Señor. Por eso todos los pasajes que leímos vamos a volver a ellos poco a poco a lo largo del mensaje, porque cada uno nos muestra algo que produce el temor de Dios. Y mi oración es que a medida que la palabra es predicada, el Espíritu Santo te toque, como me ha tocado a mí estos días, y que el Espíritu Santo traiga una convicción a nuestro corazón. Porque si algo necesita la iglesia hoy más que nunca, 500 años después de la Reforma Protestante, es recuperar el temor de Dios en la iglesia, porque se ha perdido. Pero vamos a entender qué es el temor de Dios. Yo no lo entiendo completamente. Apenas estoy metiéndome, llevo ya 2 semanas metiéndome a estudiar qué es el temor de Dios, leyendo, dejando que Dios me hable. Pero sé que mi generación, ¿cuántos menores de 30 hay aquí? Levántame la mano los menores de 30. La gran mayoría. Nosotros necesitamos entender qué es el temor de Dios. Porque como decía el pastor Choco, como lo dijo mi papá, como lo dijo mi abuelo, bueno, todos lo han dicho, hoy en día el mensaje de la iglesia se ha desviado. Hace 500 años eran indulgencias. Hoy en día le hemos añadido al mensaje lo que yo llamo una extradosis de hipergracia. Entonces, el evangelio ya tiene gracia, ya está metida, pero ahora lo que hacemos es meterle más y resaltar solo la gracia. Y muchos jóvenes no hemos entendido qué es el temor de Dios. Y hoy va a caer. Y cuando caiga el temor de Dios en el corazón, te va a guardar. Te va a guardar. Así que le voy a dar 4 definiciones a lo largo de mi mensaje, pero yo lo quiero llevar en un viaje. Esto es como cuando uno va a uno de esos restaurantes de alta comida, alta cocina, y le empiezan a servir a uno la entrada, después le sirven a uno 2, 3 platos, después los postres. Y vamos a ir como en un viaje así, poco a poco vamos a ir mirando este tema del temor de Dios. Y hay 4 definiciones que se las voy a dar a lo largo del mensaje, pero arranco con 2 definiciones. La primera, ¿qué es el temor de Dios? Número 1, es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Isaías 11, versículo 1 al 3, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando de Cristo. Y dice: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. ¿Y qué dice? Y de temor del Señor. Y mire lo que dice el versículo 3, hablando de Cristo: Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que el temor de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Número 2, ¿qué es el temor de Dios? La palabra temor en el hebreo se escribe yaré con Y-A-R-E. Yaré. Se pronuncia yarei. Significa venerar, significa reverenciar, significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes. Se lo voy a repetir para los que toman nota. El temor de Dios, la palabra significa venerar, reverenciar, respetar en sumo grado a alguien que por su santidad, dignidad o grandes virtudes. Respetar a alguien por esas 3 cosas: santidad, dignidad o grandes virtudes.
pero también significa rendirle honor a quien merece. Rendirle honor a quien merece. Ese es el significado de la palabra en hebreo temor de Dios, cuando habla del temor de Dios. Y quiero arrancar con dos frases que quizás usted no había escuchado antes. No podemos amar a Dios verdaderamente hasta que no le temamos. Y no le podemos temer hasta que no le amemos. Anótela. Yo no puedo decir que amo a Dios realmente si no le temo. Pero tampoco puedo decir que le temo si no lo amo. Y algo que le pido al Espíritu Santo que nos ayude en esta mañana es a entender que el amor a Dios y el temor de Dios van de la mano. Pero hoy en día se predica es mucho de amar a Dios, mucho de amar a Dios sin el temor de Dios. Y no van separadas, van juntas. Y usted va a ver en unos minutos por qué. Segunda declaración que quiero hacer: amar a Dios sin temerle es un amor superficial. Amar a Dios, decir que yo amo a Dios pero no le temo, es un amor superficial. No es un amor maduro, no es un amor genuino. Y si queremos vivir reforma, amada iglesia, necesitamos el temor de Dios. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: témale a Dios. Dígale: témale a Dios. A Dios hay que temerle. A Dios hay que temerle. Mire esto, vamos a ir, tengo que correr porque hay mucho material. Voy a describirle 3 características de una persona que no tiene el temor de Dios en el corazón. Ahorita miramos lo que produce el temor de Dios y el propósito, pero primero quiero describirle cuando una persona no tiene el temor de Dios. Hay 3 características de esa persona. La primera: esa persona tiene una imagen equivocada de Dios. La persona que no tiene el temor de Dios en su corazón tiene una imagen distorsionada de quién es Dios. En otras palabras, esa persona reduce la gloria de Dios a la gloria de un simple mortal. Y voy a explicar. Acompáñame a Éxodo capítulo 32. En Éxodo y capítulo 32, Moisés está con Dios en el monte Sinaí. Dios le está dando los mandamientos. Y mire lo que pasa cuando el líder se va y queda el pueblo solo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el copastor, y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Note lo que está pasando acá. Mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron. Ahí sí madrugaron. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y se levantó a regocijarse. Lo que aquí pasó es que el pueblo, su líder está ya con Dios. El pueblo se desespera. El pueblo dice: no sabemos si el man va a regresar. Entonces le dicen al segundo al mando, Aarón, le dicen: háganos un Dios, haznos un Dios a quien podamos seguir. Y la belleza del Aarón, en vez de reprender al pueblo, un hombre que no tenía el temor de Dios, en vez de reprender al pueblo, les dice: ¿quieren un Dios? Listo, tráiganme todo el oro que tienen. Y armamos aquí una imagen. Y fue lo que hicieron, fundieron un becerro de oro. Pero dice la Biblia, ¿qué nombre usaron? ¿Qué nombre usaron para cubrir lo que yo llamaría una artimaña? Todo lo que hicieron de edificar el becerro, fundirlo, tener el ídolo y de rendirle culto. Y dice la Biblia en el versículo 5 que Aarón dijo, convocó o pregonó fiesta para Jehová. La palabra Jehová, el nombre Jehová, que es Yahweh,
los hebreos ni siquiera lo pronuncian, se le sacaron las vocales para no pronunciarlo, por lo sagrado que es el nombre. Y usaron el mismo nombre de Dios, el nombre más sublime en el que Dios se ha revelado, Jehová, lo que nosotros en español llamamos Jehová. Y usaron ese nombre para ponérselo a un ídolo. Entonces mire esto, ellos no llamaron al ídolo otro nombre, ellos no usaron otro nombre de otro dios egipcio. Ellos al ídolo que hicieron le pusieron el nombre más sagrado de Dios. ¿Qué quiere decir? Estaban distorsionando la imagen de Dios, estaban reduciendo la gloria de Dios en ellos, en su perspectiva, reduciendo la gloria de Dios a ponérsela a un mortal. O sea, ellos todavía creían en Jehová. Ellos no apostataron de la fe. Ellos no dijeron, no creemos que hay un Jehová, vamos a inventarnos otro Dios. No, tomaron el nombre de Dios y se lo pusieron a un ídolo. ¿Por qué? La doctora Yarley, que es una maestra nueva, nuestra, no lo ha. Ella no es nueva, ella ya lleva años con nosotros, pero ella siempre nos dice una frase, la entendí cuando leí este pasaje: la cultura es reflejo del Dios que adoramos. ¿De dónde sacaron ellos la imagen de un becerro? ¿Por qué un becerro? ¿De dónde venían? De Egipto. Habían salido hace 3 meses de la esclavitud. Y las imágenes que se usaban en Egipto, en la cultura egipcia, dijeron, tomemos una de esas imágenes, un becerro, hagámonos un Dios y pongámosle el nombre de nuestro Dios. La cultura es reflejo del Dios que adoramos. Hoy en día, la cultura en la que nosotros vivimos, ¿qué adora? No a Dios. Y papá lo habló el primer día. Hoy en día nuestra cultura adora al ser humano. Todo se trata del ser humano, de mí. ¿Y qué es lo terrible? Que alguien que no tiene el temor de Dios va a hacer lo mismo que hizo Aarón, y es tomar lo que es santo de Dios, el nombre de Dios, y ponérselo a los ídolos actuales de la cultura. Y en nuestra cultura el ídolo más grande es el yo, es el ser humano, el centro del universo. Entonces mire esto, la persona que no tiene el temor de Dios, la persona que no tiene el temor de Dios, toma el nombre de Dios y dice, para que mi yo esté satisfecho, yo necesito casa, yo necesito carro, yo necesito yate, yo necesito apartamento en la playa, otro en Chicago, otro apartamento en Chicago para ir de vacaciones. Yo necesito todas estas cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el nombre de Dios, reducimos el nombre de Dios a decir, si Dios está contigo, entonces vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener provisión. O sea, una exaltación al hombre, y usamos el nombre de Dios para decir, sí, Dios ahora se llama esto, Dios ahora es bendiciones materiales, Dios ahora es tener el último carro, Dios ahora es tener lo mejor que tú, yo te pida. Si lo tienes, es porque Dios está contigo. Tienes una imagen distorsionada de Dios porque no le temes. Tomaron el nombre y se lo pusieron a un becerro. Es lo mismo que la cultura está haciendo hoy en día. ¿Qué hizo la Iglesia Católica hace 500 años? La Iglesia Católica tomó lo que es santo, por ejemplo la salvación, y la redujeron a decir, la salvación se encuentra en un papel. Acá está tu salvación. En esta indulgencia, ahí está tu salvación, ahí está tu entrada al cielo. O sea, toda la obra de Cristo la redujeron a un papel. Hoy en día no hacemos eso. Hoy en día, ¿qué hacemos? Hoy tomamos todo el mensaje de Dios del Evangelio y lo reducimos a la felicidad y a la conveniencia. Y creemos que si estamos cómodos, felices y con una vida conveniente, Dios está con nosotros. Hemos tomado el nombre de Dios y se lo hemos puesto a nuestra propia idolatría por la falta de temor. Y Dios dice, no, yo no soy eso. Tú puedes tener el último carro, la última casa, y yo no estoy contigo. Pero me redujiste, distorsionaste la imagen de quien yo soy. Creemos que Él es solo un Dios cajero para sacarle plata. ¿Por qué? Porque perdimos el temor de quién es Él.
Lo segundo que una persona que no tiene el temor de Dios hace, no solo tiene una imagen errónea de quién es Dios, sino que número dos, quien no tiene el temor de Dios vuelve común lo que es santo y sagrado. Y ya se lo expliqué. Tomamos las cosas santas de Dios y las volvemos comunes. Las volvemos, y esto aplica en todas las áreas de la vida, pero uno lo ve sobre todo en la iglesia. La gente llega con una actitud irreverente al templo, al culto, con las manos en los bolsillos, mascando chicle, con gorra, y no entiendes quién es Dios. Entonces, como no sabes quién es Él, piensas que a Él te le puedes acercar de cualquier manera, por ese otro mensaje distorsionado que, aunque tiene verdad, pero la hemos estirado, y todo exceso es nocivo. Ese mensaje de que Dios es tu amigo, y que Dios es como si fuera como tú, que tú eres tan solo un poquito menor a Él, que de resto. Entonces, eso ha exaltado el ego del hombre. Sin el balance del temor de Dios, ese mensaje del hombre un poquito menor, entonces hace que yo, cuando me acerque a Dios, me acerco a mi manera, como yo quiero. Entonces ya no levanto las manos, porque es que, pastor, Dios mira es mi corazón. Y no se te olvida que cuando te acercas a Dios, no es solo el corazón lo que cuenta. Claro que es primero el corazón, pero aún tu postura física refleja la actitud del corazón. Entonces tú no me puedes decir a mí que llegas a un culto con los brazos cruzados, mascando chicle, y que estás adorando a Dios. No te creo. No te creo, porque si James Rodríguez entrara aquí esta mañana, si yo dijera bienvenido a James, todo el mundo se pararía, dejarían de mascar el chicle y estarían así, y sacarían cámara. Y llega el momento de la palabra del Señor y ni nota tomamos. Nos ponemos a ver el celular, nos distraemos. ¿Se perdió qué? El temor de Dios. Lo santo lo volvemos común. Lo despreciamos. Tercero, cuando una persona no tiene el temor de Dios, no le sirve a Dios con sus dones, talentos y recursos. No le sirve a Dios. No es una persona servicial a Dios con dones, talentos y recursos. ¿Qué hizo el pueblo con sus recursos? Aarón les dice: pásenme el oro, sus aretes, lo que tengan. Y el pueblo feliz, tranquilo fue, se quitaron todas sus joyas y se las dieron para construir el ídolo. ¿Por qué? Porque cuando alguien no tiene el temor de Dios en el corazón, usa su plata, su dinero, sus talentos, sus dones, no para agradar a Dios, no para servir al prójimo, no, los usa para sus propios objetivos, sus propios fines. Recuerde, antes, hace 4000 años era un becerro de oro, hace 500 años era un pedazo de papel. Hoy en día es el ser humano el centro. Entonces, lo que a mí me haga feliz, a eso le doy dinero. A mí me hace feliz comprarme esto, tener esto, invertir en esto y eso. Y cuando llega el momento de honrar a Dios, ahí sí, ahí como dije anoche, presionamos el bloqueo. Como la publicidad de Old Spice. Bloqueo. Así son muchos en la ofrenda cuando llega el momento de dar a Dios. O de servir. Ay, hermanos, vengan a servir. Bloqueo. No, yo no, estoy muy ocupado, pastor, no puedo. Quien no tiene el temor de Dios no le sirve a Dios. Prefiere usar sus recursos para seguir alimentando su ego, su vida material. Diga conmigo: necesitamos recuperar el temor de Dios. Quiero hablarles ahora del patrón de Dios. Hay un patrón en la Biblia, está a lo largo de la escritura, y si vamos a entender el temor de Dios, tenemos que entender este patrón. Cuando Dios va a hacer algo, lo primero que Dios hace es traer orden. Diga conmigo: orden, y va a salir en la pantalla. Este es el patrón. Hay 3 pasos en este patrón de Dios. Lo primero es orden. Diga conmigo fuerte: orden. Siempre que Dios va a hacer algo, siempre, Dios nunca arranca en desorden. Dios nunca manifiesta su carácter, su esencia, su naturaleza en el desorden. No, Dios primero pone las cosas en orden. La Biblia dice en Génesis, usted lo sabe, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué entró a hacer el Espíritu Santo y el Verbo? ¿Qué entraron a hacer? A ordenar.
a ordenar, esto va aquí, los montes van aquí, dice la Biblia que separó las expansiones de los cielos, de las aguas. Dios empezó a ordenar. Cuando creó, lo primero que hizo fue traer orden. Antes de poner al ser humano, ordenó el ambiente en el que el ser humano iba a vivir. Diga conmigo, orden divino. Lo segundo que Dios hace, una vez ya hay orden, ya está el orden, entonces lo segundo es, viene la gloria, lo que no conocemos como la gloria, la manifestación de la gloria. ¿Dónde pasó eso en Génesis? Cuando Dios creó todo, dice la Biblia que Dios plantó un huerto llamado Edén. Y en Edén puso al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en Edén. Edén era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Edén era el lugar donde la gloria de Dios era manifiesta. Tanto así que la Biblia dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaba. ¿Sabe por qué? El Salmo 8, versículo 5 nos lo explica. El Salmo 8:5 dice el salmista, hablando del hombre, le dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Ahí dice un poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Esa palabra coronaste significa rodear. Es la palabra hebrea atar y significa rodear, envolver. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos, la vestidura de ellos era la gloria de Dios. No sé si me está entendiendo. O sea, en Edén la gloria se manifestó, pero antes de que hubiera un Edén y antes de que hubiera un Adán y Eva, primero hubo orden. Diga otra vez, orden. Después viene la gloria, la manifestación de la gloria. Ese es el patrón de Dios. No puedes esperar que Dios manifieste su gloria si primero no hay orden. Esto aplica en todas las áreas de la vida. Pon las cosas en orden primero y entonces Dios derrama su gloria. Pero hay un tercer paso en este que no nos gusta, y aquí es donde entra el temor de Dios. El tercer paso en este patrón es el juicio. Juicio. Después de que cae la gloria, hay juicio para el que practica el pecado. Esta es la parte que no nos gusta predicar. Esta es la parte que en YouTube la gente cuando ve esta predica y se salta, dice: ay, ya empezó a hablar de juicio y condenación, pasémonos a la otra. No nos gusta oír. ¿Y cuándo ocurrió esto en Génesis? Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios voluntariamente, engañados por la serpiente, pero voluntariamente deciden desobedecer. ¿Qué hace Dios? Los juzga, los saca del huerto, les declara las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de su rebelión, y los saca del huerto. Hay una desconexión con Dios, se separan de la presencia de Dios. El pastor Choco nos lo decía: quien vive en pecado, el pecado te separa de la presencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que no solo se vio en Génesis, en el Edén, sino que en Hebreos 8:5 la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo y Dios le da las medidas exactas. Eso está en Éxodo 39, 42 al 41. No tenemos el tiempo de leerlo, pero en Éxodo 39, 42 y pasando al capítulo 40, Dios le dice a Moisés que le construya un santuario, un tabernáculo, y le dice: pero lo vas a hacer al pie de la letra, Moisés. No lo vas a hacer en desorden, no lo vas a hacer como a ti se te dé el deseo. No, vas a seguir el patrón que veas. Ese es el patrón que sigues. Entonces primero hubo orden. La Biblia dice más adelante en Éxodo capítulo 39, ahí mismo en Éxodo 39, 42 dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. O sea, construyeron el tabernáculo tal cual Dios se los mostró. Diga conmigo, orden. Todo tenía que ir en su lugar. ¿Y qué pasó? Éxodo 40, 34. Mire lo que dice, ponlo en la pantalla. Éxodo 40, 34. Dice la palabra del Señor. Ponlo ahí. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, después de que hay orden. ¿Y qué significa orden? Orden significa planeación. Orden significa obediencia. Orden significa limpieza.
Cuando esto ya estaba listo, cuando el tabernáculo estaba listo, cuando todos los utensilios estaban ungidos, cuando ya todo estaba en orden, ahí vino la gloria. Descendió. Moisés no podía entrar a ministrar porque el peso era muy fuerte. Y esta parte nos gusta, pero no nos gusta lo que en Éxodo 28:1 Dios le da una orden a Moisés. Dios le dice: vas a tomar a Aarón, a los hijos de Aarón, y ellos son los que van a ministrar. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios los pone a ministrar como sacerdotes. Pero en Levíticos 10, y ahí fue el primer versículo que les leí, ponlo en la pantalla, Levíticos 10:1, pasó algo terrible. Y es que Levíticos 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Esa palabra extraño significa profano. Fuego profano significa fuego irreverente. Irreverente. No había temor de Dios en ellos. Ponlo otra vez en la pantalla. Levítico 10. Que él nunca les mandó. Dios nunca les dijo que ofrecieran. Versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha hablado Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré gloriado. La Biblia de las Américas lo traduce mejor porque es la traducción más leal al original. Dios dice: el que se acerque a mí me tiene que considerar santo. Si te vas a acercar a mí, tienes que saber que soy un Dios santo. ¿Por qué vino el juicio tan drástico? Uno diría: pero Dios mío, hay gente que ha hecho cosas peores y no les cayó ese semejante juicio. Pero es que la gloria estaba en el tabernáculo. Si nunca quieres estar expuesto siquiera a la idea de ser juzgado, entonces no le pidas a Dios que derrame su gloria. Porque si la gloria de Dios viene y te portas mal, una salida en falso, va a haber juicio. Va a haber juicio. Por eso necesitamos el temor de Dios. Mira al que tiene a su lado y dígale: necesitamos el temor de Dios. We need the fear of God. Necesitamos el temor de Dios. ¿Para qué? Para no ser juzgados. Cuando yo entendí esto, créame que lo pienso 2 veces antes de pedir la gloria. Claro, porque: ay, Señor, trae tu gloria, trae tu gloria. Y Dios dice: seguro, 1, no estás en orden. Si no estás en orden, no la mando. Pero 2, una vez venga, más te vale caminar finito. Un autor que estaba leyendo estos días decía: entre mayor peso de gloria, más rápido es el juicio. Por eso estos murieron de ipso facto. Ovni y Fines, por ejemplo, yo me preguntaba: pero Ovni y Fines, unos sinvergüenzas, los hijos del sacerdote Elí, tenían relaciones sexuales con mujeres a la entrada del santuario, hacían cosas inmorales, tomaban de los sacrificios para ellos, mejor dicho, una perdición. Eso sí que no tenían el temor de Dios. Estos por lo menos tenían buenas intenciones. Pero es que cuando de la gloria de Dios se trata, no es suficiente las buenas intenciones. Pero Ovni y Fines hicieron una promiscuidad y Dios nunca los mató así de una. Dios el primer día que pecaron no los mató. Yo decía: ¿por qué a estos fue tan rápido? Y el autor del libro que yo estaba leyendo explicaba, él decía: porque en la época de Elí la gloria ya estaba a punto de irse de Israel. Perdieron el arca. La gloria, dice la Biblia, que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. No había palabra ni visión. No había gloria, el pueblo se había desviado. Entonces, cuando el peso de gloria no es tan fuerte, el juicio se demora. Pero de que llega, llega. Y hay gente que está viviendo como se le da el deseo, a su manera, y dicen: ay, no me pasa nada, yo sigo pecando y no me pasa nada. Es como no tienes gloria, el juicio está demorado. Pero de que llega, llega, si no te arrepientes. Pero cuando una iglesia, un ministerio, una familia está bajo la gloria de Dios, la gloria, una salida en falso, cae el juicio. Por eso el temor de Dios no puede ser algo a lo que tú le tengas miedo.
Ay, no, el temor de Dios. No, yo a Dios no le temo. Dios es amor. Me encantó lo que decía mi papá el primer día. Sí, Dios es amor. ¿Cómo era que decías, papá? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, you need to have both. Necesita las dos. Él es amor y es fuego consumidor, dice Hebreos. Sí, un aplauso a Dios por mi papá, claro. Amor y fuego consumidor. Y mire esto. ¿Por qué necesito explicarle esto? Porque yo necesito que usted salga hoy de aquí diciendo: yo quiero el temor de Dios en mi vida. Yo necesito el temor de Dios. Yo no puedo caminar sin el temor de Dios en mi vida. Ay, pastor, entonces yo mejor no pido la gloria. Mejor ya no esos coritos de la gloria, ya no más, ya no más. Que Shekinah ni que Shekinah. No, yo me voy abriendo aquí porque no, yo no quiero juicio. No, al contrario, ahorita vas a entender. Alguien que tiene el temor de Dios se acerca más a Dios. El temor a Dios hace eso, que te acerques, que dependas más de Él. ¿Por qué? Porque no quieres equivocarte, no quieres pecar contra Él, no quieres hacer algo que a Él lo ofenda, no quieres contristar al Espíritu Santo. La persona que tiene el temor de Dios en el corazón es la persona más cercana a Dios. No es el que más levanta las manos diciendo te amo, te amo. Ese no es el cercano. El que es cercano a Dios es el que Dios dijo en Levítico: si me vas a acercar, tienes que saber que soy santo. ¿Entiendes que soy santo? ¿Me temes por mi santidad? Esa es una de las definiciones de la palabra yarei en hebreo. Alguien dice una reverencia a alguien por su santidad. Cuando tienes el temor de Dios en el corazón, te acercas más a Dios. Por eso el diablo no quiere que le temas a Dios. Por eso el diablo quiere engañarte para pensar que el temor a Dios es tenerle miedo a Dios. Y son dos cosas diferentes. Último ejemplo de este patrón: la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, Isaías 40 versículo 3, dice la Biblia así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El profeta Isaías está profetizando, hablando del ministerio que tendría Juan Bautista. Él era la voz que clamaba en el desierto y preparó el camino para Jesús. Pero mire esto: Juan Bautista fue enviado para traer ¿qué? Orden. Dice: todo monte alto será allanado, todo lugar, en palabra castiza nuestra, todo lugar chueco, torcido, dice la Biblia, pero nosotros, lo que esté chueco, torcido, se tiene que enderezar. O sea, hay que poner orden. Y entonces dice el versículo 5: y se manifestará. ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios? Después de que hay orden. Hay gente acá a la que Dios te trajo a este congreso para decirte: pon tu vida en orden. Deja el desorden en el que has estado viviendo. Deja la improvisación en la que has estado viviendo. Si tú quieres ver la gloria de Dios en cualquier área de tu vida, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu familia, pon orden en tu familia. Impresionante como uno ve hogares donde todo el mundo hace lo que quiere, no hay autoridad, no hay sacerdocio del varón, y Dios te está diciendo: ¿quieres una reforma? Tiene que empezar adentro, porque nunca cambiarás un país si por dentro tu vida no está en orden. Tienes que ponerte en orden, y cuando te pongas en orden, Dios va a traer su gloria. ¿Quieres que Dios traiga su gloria en tus finanzas? Pon tus finanzas en orden. Dale a Dios lo que es de Dios. Deja de robarle. Cuando pongas las cosas en orden, cuando enderezcas lo que está torcido, ahí verás la gloria de Dios. Yo no sé si se me están durmiendo. Yo sé que este mensaje no es popular, pero el Espíritu Santo me dijo que te lo compartiera. Te estoy diciendo: Dios quiere derramar su gloria sobre ti, pero tú tienes que poner las cosas en orden. Sacuda al vecino y dígale: ordénese, ordénese, ordénese. Aquí hay ministros ya ordenados, entonces ya ellos no, pero usted sí, ordénese. Ordénese. Pastor Jason dice desordenados. Orden. Y yo orando al Señor, yo le decía: Señor, ¿qué es el orden? Y el Señor me dijo: el orden es lo que hace la reforma. ¿Qué hizo la reforma hace 500 años? Traer orden. Lo que dice Isaías: enderezar lo que la iglesia había torcido. La palabra, cuando dice que todo lo torcido se enderece, esa palabra torcido significa engaño. Engaño. Cuando las cosas se tuercen,
Cuando hay engaño, o sea, cuando hay mentira. Y la iglesia católica hace 500 años empezó con una mano de mentiras, que para ser salvo había que hacer esto y yo no sé cuántas obras, y había que pagar y había que comprar. Un engaño. Y Dios trajo la reforma, ¿para qué? Para poner orden, para volver a la verdad, para volver al diseño original. Y si hoy queremos experimentar reforma, hoy, lo primero que tienes que hacer es ponerte en orden, alinearte otra vez a la palabra de Dios, alinearte a la verdad de Dios. Si lo haces, te aseguro, Dios va a manifestar su gloria. Dios va a manifestar su gloria. Yo vine hoy con una convicción. Yo no vine a que este mensaje te ponga a temblar y salgas de aquí con susto. No, yo vine a decirte, Dios va a derramar su gloria sobre tu vida. Pero si lo haces, si Él lo hace, es porque pusiste primero tu vida en orden. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Orden. Orden. Reforma es volver al orden de Dios. Al orden. Como iglesia Manantial no le podemos pedir al Señor que traiga una mayor gloria si primero no nos ponemos en orden. Tenemos que ordenar las cosas, enderezar lo que se había torcido en todas las áreas: financieramente, espiritualmente, relacionalmente, familiarmente, laboralmente. Pon orden. Ordena tu vida y Dios manifestará su gloria. Juan fue enviado a traer orden. Cristo vino. La Biblia dice en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne, fue hecho carne, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo vino para traer la gloria del Padre. En Juan 17, Jesús orando al Padre le dice: la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Jesús vino para traer la gloria. ¿Qué es la gloria? Lo que Dios es, todo su carácter, sus atributos, su naturaleza, esa es su gloria. Y Cristo, la Biblia dice en Colosenses que al Padre le plació. Colosenses 1 dice: por cuanto al Padre agradó que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. O sea, toda la plenitud de Dios está en Cristo. La gloria de Dios en Cristo. Él es la imagen de la gloria, la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando Cristo vino, nos trajo la gloria. Después nos envió al Espíritu Santo. Pero vino juicio. Hechos capítulo 5, no tenemos el tiempo de leerlo, pero en Hechos capítulo 5 se nos habla de Ananías y Zafira, una pareja que vino a traer, vendió una propiedad, la vendieron en 500 millones y vinieron a decir: mire, aquí están los 300 millones que nos pagaron por esto. Y se quedaron 200. El pecado de ellos no fue que se quedaron con los 200, el dinero era de ellos. Pero Pedro le dice a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? El pecado de Ananías y Zafira fue el engaño, la mentira. Decir: yo vendí mi casa y me dieron 300 millones cuando en realidad le habían dado 500. Es solo un ejemplo. El engaño. Y la Biblia le dice, Pedro le dice a Ananías, en el momento le dice: ¿por qué conveniste en mentirle al Espíritu Santo? Cayó muerto. Cayó muerto. Mire, mi hermano, si hoy en día en la iglesia la gente cayera muerta cada vez que la embarra, créame que el temor de Dios estaría. Si cada vez que usted echa una mentira, ¡pum!, muerto, chao. Imagínese. La Biblia dice que a las 3 horas llegó la esposa, Zafirita, y Pedro dice: venga a ver si esta se arrepiente. ¿En cuánto vendieron la propiedad? ¿En tanto? Sí. Pedro dice: ¿por qué? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¡Pam! Dice: ahí están los jóvenes, los pies de los jóvenes que enterraron a tu marido, ahí están. ¡Pum!, cayó muerta y se la llevaron. La Biblia dice en Hechos 5 que después de que la gente vio eso, el temor de Dios vino. Ojo, el temor de Dios no vino al impío. La Biblia dice: el temor de Dios llenó la iglesia. Porque el primer lugar donde el temor de Dios se tiene que restaurar es acá. Es acá. Yo no sé si usted lo está entendiendo. La iglesia. Lea Hechos capítulo 5, léalo ahorita cuando salga. Dice que después de que ellos murieron, temor de Dios vino a la iglesia. Claro, yo me imagino a la gente diciendo: ese puede haber sido yo. Y yo que le iba a echar mentiras a Pedrito. No al pastor, no, pero al apóstol. Diga: necesito el temor de Dios.
pones las cosas en orden, Dios manifiesta su gloria. Pero si su gloria viene, Él es santo. Cualquier pecado tiene que ser juzgado. Por eso el temor de Dios te guarda. Entonces mire esto. ¿Cuál es el propósito del temor de Dios? Anótelo. ¿Cuál es el propósito del temor de Dios? Tengo que saltarme algunas cosas porque necesito terminar. ¿Para qué necesitamos el temor de Dios? ¿Cuál es el propósito? Número uno, para conocer a Dios íntimamente. Para conocer a Dios íntimamente. Proverbios 2:5, anote esta cita. Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Sin el temor de Dios no hay conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Por eso te dije, tú no puedes amar a Dios si no le temes, y no le puedes temer si no le amas. Van de la mano, no son dos cosas diferentes, van de la mano. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Salmo 25:14 lo leímos al inicio. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que levantan la mano en el culto, con los que ofrendan, con los que cantan aleluya. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice, a ellos hará conocer su pacto. Otra versión dice: a ellos revelará su pacto. ¿Quieres una mayor revelación de Dios? Tienes que tener el temor de Dios por dentro. El temor de Dios, mi hermano, yo necesito que usted lo entienda. Sin el temor de Dios, tú no puedes conocer a Dios. No puedes. Solo diciéndole: ay, te amo, te amo, te amo. Si no lo respetas, si no lo reverencias, si no lo veneras por lo que Él es, si no tienes ese temor santo dentro de ti porque Él es santo, nunca lo vas a conocer en una mayor dimensión. Este es el balance que a la iglesia de mi generación le falta. Porque no es suficiente solo la gracia de Dios para ya yo conocer todo de Dios. No, la gracia de Dios me da acceso a Dios. Pero si yo quiero conocerlo íntimamente, necesito su temor, el respeto por Él, el respeto por su persona, por su santidad, por su carácter. Número dos, ¿qué más hace el temor de Dios? ¿Cuál es el segundo propósito del temor de Dios? El temor de Dios viene para obedecer su palabra y sus mandamientos. Sin el temor de Dios, tu obediencia nunca será completa. Nunca. Siempre le obedecerás a Dios de manera parcial. Pero hoy, cuando el temor de Dios te caiga y venga ese temor de Dios, le vas a decir: Señor, te obedezco todo. En Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, que era la promesa. Y versículo 12, mire lo que dice el versículo 12. Ya cuando Abraham iba a lanzar el cuchillo para matar a su hijo, dice que un ángel vino y lo detuvo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En otras palabras, el temor de Dios que había en Abraham lo llevó a obedecer hasta entregar a su hijo. El temor de Dios. Dios le dice: tranquilo, ya sé que me temes, que me obedeces. Eclesiastés 12:13, el predicador termina su discurso. El libro de Eclesiastés nos muestra una vida de vanidad, una vida donde sí, solo comen, beben y se dan en casamiento y se van a dormir y todo es vanidad y todo es placeres de la vida. Pero al final es un contraste. El libro de Eclesiastés nos muestra ese contraste y el predicador termina en Eclesiastés 12:13 diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios te lleva a guardar sus mandamientos. Y el tercer propósito del temor de Dios es vivir en santidad. Vivir en santidad. El temor de Dios viene para que yo conozca a Dios íntimamente. El temor de Dios viene para que yo obedezca los mandamientos de Dios de una manera total. Pero número 3, el temor de Dios viene para que yo viva en santidad. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí está el balance: misericordia y verdad.
se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Para qué viene el temor de Dios? Para que vivas una vida santa, porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:15 en la Nueva Versión Internacional dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Versículo 17, Primera de Pedro 1:17 dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cómo hay que vivir? Con temor reverente. Termino explicándote esto. Bueno, te doy la tercera definición del temor de Dios. Te di dos al inicio. ¿Ya te di la tercera? No. La tercera definición de lo que es el temor de Dios. Ya te dije para qué viene el propósito, pero te dije que te iba a dar definiciones a lo largo del mensaje. La tercera definición del temor de Dios: el temor de Dios es poner los intereses de Dios por encima de los míos. Es hacer su voluntad aunque no sea ventajoso en la tierra. La persona que tiene el temor de Dios siempre pone los intereses de Dios primero, aunque en la tierra lo echen del trabajo, aunque en la tierra pierda el negocio, aunque en la tierra lo expulsen de la universidad. Pero el que tiene el temor de Dios no compromete principios. Siempre lo de Dios va primero, aunque aquí en la tierra no me sea provechoso. Pero la última definición del temor de Dios te la voy a dar, y necesito que vayamos a Éxodo capítulo 19. Aquí terminamos. El temor de Dios, te dije, es para que vivas en santidad. Ese es el tercer propósito. Éxodo 19:16. Ponte de pie ahí donde estás. Éxodo 19:16. Éxodo 19:16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Capítulo 20, versículo 18, ahí mismo en Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba, después de que Dios da los 10 mandamientos. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, versículo 20, Éxodo 20:20, dice: Moisés le respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Yo necesito que usted entienda esto. Hay una diferencia entre temer a Dios y tenerle miedo a Dios. El pueblo aquí le tuvo miedo y se alejó. Dijo: no, yo allá no me acerco. Habla tú con él y nos cuentas. La persona que le tiene miedo a Dios es una persona que quiere seguir viviendo en pecado. Es una persona que no quiere dejar atrás Egipto, porque aunque ellos salieron de Egipto, Egipto nunca salió de sus corazones. Siempre querían volver a Egipto. Ante la más mínima dificultad decían: nos iba mejor en Egipto. Entonces el pueblo le tuvo miedo. Moisés no. Moisés temía a Dios. Moisés no le tenía miedo a Dios, Moisés temía a Dios. Es una diferencia, te la estoy tratando de explicar. ¿Cuál es? Moisés le dice al pueblo: no le tengan miedo. Dios los está probando. ¿Para qué? Para que el temor de Él esté delante de ustedes.
para que no pequen. Cuando alguien le tiene miedo a Dios, se aleja de Dios. Cuando alguien teme a Dios, se acerca a Dios. Esa es la diferencia. ¿Dónde radica la diferencia? En el corazón del ser humano. Dios, ¿usted para qué cree que Dios permitió esos relámpagos y el humo y el fuego? Para probar, dice Moisés. Él vino para probarlos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? A mí siempre me habían dicho, y es verdad, cuando uno pasa una prueba, a test, cuando la pasas, Dios te prueba y la pasas, vas a tener una revelación mayor de quién es Dios, pero también vas a tener una mayor revelación de quién eres tú. Cuando Dios probó al pueblo, fuego, relámpago, sonido, humo, y el pueblo se asustó, el corazón del pueblo estaba diciendo: no, yo todavía tengo pecado por dentro y no lo quiero dejar. Que Moisés hable con él. El cristiano que vive en pecado, que no quiere dejar el pecado, es el cristiano que siempre necesita un intermediario. Ay, que el pastor ore y me diga qué le mostró Dios. Ay, que mi líder ven el que me dice. ¿Por qué? Porque tú no vas a Dios porque le tienes miedo. Y le tienes miedo porque tu corazón no es recto. Pero cuando tu corazón es recto delante de Él, no le tienes miedo, le temes, lo respetas, lo veneras, lo honras, lo amas, y eso te acerca más a Él. En Deuteronomio capítulo 5, aplauda al Señor. En Deuteronomio 5, versículo 29, la Biblia de las Américas, Moisés le está contando al pueblo lo que había pasado. Pónmelo desde el versículo 27. Deuteronomio 5, 27. Esto fue, Moisés le está diciendo al pueblo: esto fue lo que ustedes me dijeron a mí. Ustedes me dijeron: acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que te han dicho. Espere un momentico. Dios estaba invitando al pueblo a una relación más cercana con Él, y el pueblo lo rechazó. El pueblo dijo: no, queremos un intermediario. No queremos ir directamente, te tenemos miedo, nos vamos a alejar. Y Moisés va a donde Dios le dice: Señor, este pueblo te tiene miedo. Y le dice: tranquilo, está bien lo que han hecho. Claro que me tienen miedo, porque su corazón no es recto conmigo. No quieren dejar Egipto, no quieren dejar la pasada manera de vivir, siguen aferrados. Y entonces el versículo 29 es lo que Dios dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran. No que me tengan miedo, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dios se lamentó y Dios dijo: si este pueblo me temiera, entenderían que yo lo único que quiero es lo bueno para ellos. Yo no quiero juicio para ellos, yo quiero el bien para ellos y para sus hijos. Pero como no me temen, no pueden entrar a ese nivel íntimo. Por eso te dije, el temor de Dios te acerca a la intimidad. Y me quebranta el versículo 30 y 31, porque entonces Dios le dice a Moisés, ponlo ahí, Deuteronomio 5. Dios le dice a Moisés: ve y diles: está bien, volved a vuestras tiendas. Pero tú, Moisés, tú que sí me temes, quédate aquí conmigo. Eso es lo que Dios le dice a su hijo, a su hija que le teme. Le dice: tú, mientras otros se alejan de mí, tú quédate aquí conmigo, porque me temes, puedes estar cerca a mí. Nunca más pienses que el temor de Dios es tenerle susto a Dios y alejarte. El temor a Dios sí es un temor reverente, es un temor santo. A veces da susto, claro que sí, pero el fin es que conozcas a Dios
que obedezcas su palabra y que vivas en santidad. ¿Y cuál es la recompensa, Juan Pablo? Te irá bien. Te irá bien. A ti y a tus hijos les irá bien. Les irá bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios es santo. Desde que el Señor me habló esto, yo no puedo parar de quebrantarme, porque ahora le digo: Señor, yo necesito tu temor. Yo quiero temerte, respetarte, honrarte, no tenerte miedo, no, temerte. Él es santo. El temor de Dios está a punto de venir sobre este lugar. No te distraigas. Cuando el temor de Dios viene, eres redarguido. Cuando el temor de Dios viene, no le tienes miedo a la muerte, no le tienes miedo al ser humano. Cuando el temor de Dios viene, entras a un nivel de comunión como nunca antes. Cuando el temor de Dios viene, te acercas a Dios. Cuando el temor de Dios viene, no quieres ofenderlo, no quieres herirlo, no. Ojalá, dice Dios, oh, si tuvieran tal corazón que me temieran y que guardaran mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Para eso es el temor de Dios, para que te vaya bien. Cierra tus ojos ahí donde está, olvídate de mí. Hay una presencia de Dios muy linda. Dios mismo es el que va a tocar tu corazón. Hay gente que Dios mismo es el que te va a sacar de tu asiento y te va a traer a postrarte en este altar diciendo: Señor, yo necesito temerte. Si quiero vivir una reforma, necesito temerte, necesito honrarte, respetarte. Hay gente que va a empezar a clamar, a decirle: Señor, dame tu temor, pon tu temor en mi corazón, porque quiero conocerte, porque quiero obedecer tu palabra, porque quiero vivir en santidad. Sí, Él está aquí. Por favor, no seas irreverente. No seas irreverente. Estás en la presencia del Señor. Señor que ponga su temor en tu corazón.